A los 44 años, Andrés sentía que lo tenía todo. Una familia perfecta, construida sobre el amor y el esfuerzo. Lo que no sabía, ni en sus peores pesadillas, es que su vida entera estaba a punto de revelarse como una mentira. Una tan profunda que haría temblar hasta el último cimiento de su realidad. Es una de esas preguntas que uno ni se atreve a pensar, ¿verdad? Una pesadilla lejana que por suerte se desvanece con la luz del día. Pero, ¿qué pasa si no es una pesadilla? Para un hombre, esta pregunta dejó de ser una hipótesis. Se convirtió en el centro de una realidad absolutamente demoledora. Porque para Andrés no había un «y sí», no. Esta era su vida, su presente. Una verdad tan desgarradora que lo obligó a replantearse absolutamente todo. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es realmente una familia? Para entender la magnitud de este derrumbe, primero tenemos que ver cómo se construyó ese sueño. La historia de Andrés y Gabriela, en realidad, empieza como la de tantas otras parejas, con un amor profundo y un deseo inmenso de formar una familia. 16 años. Ese es el tiempo que Andrés y Gabriela llevaban casados. Imagínense, más de 1,5 décadas construyendo una vida juntos, ladrillo a ladrillo, siempre con esa misma ilusión en el horizonte, ser papás. Pero los años pasaban y nada. Cada mes era una montaña rusa de esperanza y, bueno, de decepción. Finalmente decidieron buscar ayuda médica. Y ahí llegó el golpe. Un diagnóstico que fue como un balde de agua fría. Andrés era estéril. Los médicos fueron claros. Biológicamente era imposible que él tuviera hijos. A pesar de lo duro que fue, ellos no se dieron por vencidos. Su opción fue la fecundación in vitro con un donante anónimo. Era, la verdad, su última esperanza. El proceso, pues ya se sabe. Se elige un donante, se fecundan los óvulos de Gabriela, se implanta el embrión, y entonces ocurrió el milagro que tanto habían esperado. Nació su hijo, Mateo, y la vida era perfecta. De verdad, Andrés era exactamente el padre que siempre había soñado ser. Todo encajaba. Pero lo que no sabía es que estaba a punto de descubrir algo que lo iba a cambiar todo, para siempre. Todo empezó con una crisis médica, la primera fisura en ese mundo que parecía tan sólido. Todo sucedió hace un año. Mateo, que en ese momento tenía 3 añitos, se enfermó de gravedad. La cosa era seria, una infección muy fuerte que necesitaba una transfusión de sangre urgente. Un procedimiento que parece de rutina, ¿no? Pero que en este caso estaba a punto de destapar una verdad que nadie podía ni imaginar. Cuando los médicos analizaron la sangre del niño, se toparon con algo raro, muy raro. El tipo de sangre de Mateo no era compatible con el de Andrés. Pero lo increíble, lo que no tenía ningún sentido, es que tampoco era compatible con el de Gabriela. O sea, biológicamente era imposible, simplemente imposible que fuera su hijo. Esa imposibilidad médica, como la llamaron, abrió la puerta a la peor de las dudas. Solo había una forma de saber la verdad, una prueba que nadie quería hacerse, pero que era inevitable. La respuesta estaba en el ADN. Una semana después, llegaron los resultados, y fueron contundentes. El ADN no miente. El error no estaba en la biología de ellos, sino en un procedimiento. La clínica de fertilidad había cometido un error garrafal, catastrófico. Habían implantado el embrión que no era. Y aquí es donde la historia se pone aún peor. A ver, que Mateo no fuera hijo biológico de Andrés era algo que él ya sabía y había aceptado. Pero la bomba fue otra. El ADN confirmó que Mateo tampoco era hijo biológico de Gabriela. No compartía ni un solo gen con ninguno de los dos. Genéticamente era un desconocido. Que la clínica se hubiera equivocado era un golpe brutal, devastador. Pero la pesadilla de Andrés no había terminado. De hecho, lo que venía ahora era peor. Una traición mucho más íntima. Un secreto guardado por la persona en la que él, confiaba ciegamente. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué puede ser peor que descubrir que el hijo que has criado no es tuyo? Parece que no hay nada peor, ¿cierto? Pues sí lo había.
Y la respuesta a esa pregunta iba a destruir la relación de Andrés y su esposa. La respuesta es esta. Descubrir que tu esposa lo sabía, que ella sabía toda la verdad y que te lo ocultó. Cuando Andrés la confrontó, Gabriela se vino abajo y confesó, pero su confesión fue otro golpe, quizá el más duro de todos. Ella se había enterado de la verdad 8 meses antes. 8 meses. 8 meses en los que Andrés vivió feliz, en una mentira, mientras ella guardaba un secreto que sabía que podía destruirlos. Andrés, con el corazón destrozado, solo atinó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no le dijo nada? Y la respuesta de Gabriela, entre lágrimas, fue puro pánico. Tenía miedo, le dijo, miedo de que dejaras de amarlo, y miedo de que me dejaras de amar a mí. Como se podrán imaginar, esta doble revelación, la del error y la del secreto, desató un caos. Un caos legal, emocional, de todo tipo. Y en medio de todo ese dolor, surgió algo inevitable: la existencia de otra familia. Los padres biológicos de Mateo. El caso, por supuesto, explotó. Se convirtió en un escándalo a nivel nacional. La clínica, obviamente, fue demandada y tuvo que cerrar. Pero lo más terrible es que la investigación destapó que este no era un caso único. Había otras 3 parejas afectadas por el mismo error. Imagínense, vidas enteras, dadas vuelta por una negligencia. Eventualmente, los padres biológicos de Mateo, una pareja llamada Carlos y Marta, contactaron a Andrés. Él le tenía pavor a esa conversación. ¿Qué se dice en una situación así? Pero lo que pasó fue totalmente inesperado. Carlos, el papá biológico, le dijo unas palabras que Andrés jamás olvidaría. Le dijo, tú eres su padre, porque tú lo has criado, porque tú lo amas, y eso es lo que te hace ser su padre. Esas palabras fueron un punto de inflexión. Marcaron el comienzo de un viaje emocional larguísimo para Andrés. Un camino para, primero, tratar de perdonar, para entender y sobre todo para redefinir en su propia cabeza qué significaba ser padre, qué significaba ser una familia. Y fue justo ahí que Andrés lo entendió. Entendió la diferencia clave. Una cosa es ser el padre biológico, ¿no? Alguien que comparte un ADN. Pero otra cosa muy, muy distinta es ser el padre real. El que está ahí, el que comparte el día a día, el que te arropa por las noches, el que te levanta cuando te caes. Al final, después de todo este infierno, Andrés y Gabriela llegaron a una nueva definición de lo que es una familia para ellos. Ya no se trataba de la sangre o los genes, se trataba de un vínculo que se construye día a día. Una elección, la elección de amar y de estar ahí, incluso cuando todo duele. Hoy, el pequeño Mateo tiene 4 años y tiene el amor no de una, sino de 2 familias. Su vida es un recordatorio de una verdad que nació del dolor y de la traición. Y la historia de Andrés nos deja con una pregunta. Una pregunta que va más allá de la ciencia y que nos toca a todos en lo más profundo. Al final del día, ¿qué es lo que realmente define a una familia? ¿El ADN o el amor?